Hola, estamos transmitiendo la siguiente predicación para Iglesia Cristo Rey Eterno, así como para todos aquellos que desean acompañarnos a través de las plataformas virtuales. Gracias a Dios que podemos hacer uso de estos medios para ser animados, fortalecidos, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra. Hoy comenzamos una nueva serie titulada La armadura de Dios. Estaremos estudiando la sección final de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Entre el ya establecido y el aún no consumado, la vida es una guerra, la cual puede llegar a ser frustrante y desalentadora. Todos deseamos que la vida sea más sencilla. Nos preguntamos, ¿por qué es tan complicada la crianza de los hijos? ¿O la relación en el matrimonio? ¿Por qué hay conflictos alrededor de nosotros? ¿A qué se debe una sociedad que vive en tinieblas? ¿Por qué los conflictos dentro de la iglesia? ¿O el porqué de la enfermedad y la muerte? Todos nos despertamos cada día en un mundo desfigurado por el pecado. Es triste el legado del mundo roto por el pecado y constantemente atacado por el enemigo. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos brinda un mensaje de esperanza, un mensaje centrado en las buenas noticias de Jesucristo. Esta esperanza radica en la unión de Cristo con su pueblo, y a través de esta unión se nos brindan herramientas prácticas para la vida espiritual. Acompáñeme a la lectura del día de hoy. La encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Escucha con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Leíamos el final de una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo. La carta a los Efesios, junto con la carta a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, forman parte de un grupo de epístolas o cartas llamadas de la prisión. Por la narración que leemos en el libro de los Hechos, nos percatamos que Pablo, durante su ministerio, durante su vida, estuvo preso debido a la predicación del Evangelio en diversas ocasiones. En una de ellas, probablemente al final de la década de los 50 y principios de los 60, se encontraba muy probablemente en arraigo domiciliario bajo la vigilancia de un soldado romano, pero aún bajo custodia, fue divinamente dirigido
para escribir estas cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo y con la observación de lo que había a su alrededor. Pablo toma la imagen de ese custodio, de ese guardián, de ese soldado romano, quien estaba portando debidamente su arma. Entonces expone las virtudes del creyente, semejante a una armadura que lo capacita para la batalla. Cuando era chico y estaba en secundaria, recuerdo la declaración de mis compañeros que decían: no sirves para soldado. Pues los jovencitos jugábamos a golpear la parte trasera de la rodilla de otros sin previo aviso. Y cuando nos sacaban o sacábamos a otro de su posición, continuaba la declaración: no sirves para soldado. Efectivamente, la primera posición de un soldado es firme. La imagen de estar de pie y erguido es mencionado 2 veces en esta lectura. En la Nueva Versión Internacional lo encontramos terminando el versículo 13 y comenzando el versículo 14. En la versión Reina Valera 1960, además de encontrarse esta declaración en el versículo 13 y 14, encontramos también en el versículo 11 la palabra firme. Es interesante que el término griego es leído como un verbo imperativo, firme, mantenernos firmes. No solamente existe este imperativo en el pasaje, hay otros imperativos en este pasaje, lo cual nos van guiando por la exposición de este texto. El pasaje expone 2 elementos necesarios. En el primero, se nos invita a identificar al enemigo para después dotar al soldado de su equipo, expresando un segundo imperativo. Y luego terminará esta predicación observando un tercer imperativo, donde encontramos gran esperanza. ¿A quién identificas como tu enemigo? A veces pareciera ser gente cercana, como nuestros vecinos o algún pariente. Ahora que estamos conviviendo en casa a las 24 horas, pareciera que el enemigo es aquel que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tal vez mamá o papá, tal vez el tío o la tía o los abuelos. Probablemente en las relaciones laborales se trate del patrón o algún trabajador o el proveedor o el cliente o el socio. Tal vez si lo llevamos a otra esfera podamos decir que nuestro enemigo es el gobierno, o tal vez el enemigo es un virus. De una manera lógica, identificamos o relacionamos al enemigo como alguien o algo que puede producirnos un daño. Y esto no está del todo incorrecto, pues el versículo 12 habla de alguien que pretende ocasionarnos un daño y que es el enemigo. Dice versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El versículo 12 descubre al enemigo y nos dice que no son seres humanos. La versión Reina Valera utiliza un vocablo semítico,
Nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y este vocablo da a entender con claridad que se refiere a seres humanos. El verso 12 identifica al enemigo no como seres humanos, sino como fuerzas, poderes, autoridades malignas, y nos habla de regiones celestes, por lo cual la esfera de nuestra batalla es invisible, aunque su influencia y dominio es manifiesto en un mundo caído con seres humanos influenciados por el mal desde su interior. Probablemente, por ello, nos sea más difícil identificar al enemigo. El apóstol Pedro, en su primer carta, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad. En la Nueva Versión Internacional dice: practiquen el dominio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pedro claramente identifica que hay un enemigo quien está detrás de todo, y es el diablo. Y lo relaciona con la imagen de un león hambriento, rugiente, una fiera dispuesta a destrozar. También el apóstol Pablo identifica al enemigo en el versículo 11 de Efesios 6. En la parte final dice: para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Claramente identificamos en la Escritura a uno de nuestros enemigos, el diablo, quien ejerce su influencia sobre el mundo y quien ejerce también sus artimañas para que los seres humanos que viven en un mundo caído caigan también en tentación y transgredan la ley de Dios. Estamos tan acostumbrados a lo sensitivo, a ver, a oler, a oír, a sentir, a saborear. Estamos tan acostumbrados a un mundo visible y tangible, un mundo cómodo y muchas veces superficial. Es por ello que requerimos ser capacitados por el Espíritu Santo para luchar en una región presente y real, que parece, aunque es invisible, parece ser desconocida, sobre todo para el hombre natural. En el capítulo 1, en esta misma epístola de Efesios, el autor, por medio del escritor que es Pablo, nos ha mostrado la posición del creyente en Cristo respecto a esa esfera espiritual. Puedes leer en Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Notamos que el versículo 3, la posición del creyente es que ya hemos sido bendecidos en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, podemos visualizar que hay una tensión
Pues posicionalmente, según este capítulo 1, versículo 3, ya gozamos de la bendición en la esfera espiritual. Pero según Efesios 6, 10 en adelante, aún estamos inmersos en una batalla que es presente, constante e invisible, donde se libra una guerra. En esa guerra, en ocasiones, la situación empeora, a veces con días nublados y hasta oscuros, otras veces con heridas, dolor y sufrimiento. Todo esto como manifestación de la corrupción que aún mora dentro de nosotros. Pero hay algo importante que Pablo desea que recordemos. Es que la victoria está asegurada, que estamos del lado de los vencedores. Con esta esperanza nos es más sencillo comprender el versículo 13 que dice, por lo tanto, pónganse. Y aquí vemos el segundo ordenamiento, mandamiento, el segundo imperativo. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Al final de este versículo 13 leemos cuál es el objetivo. Es resistir o perseverar. La perseverancia en los santos es también una doctrina bíblica en la cual se nos recuerda que no es por el impulso del creyente, ni sus buenas obras, ni su constancia, sino la gracia de Dios, quien le acompaña día con día y le hace perseverar y mantenerse en la fe hasta el fin, incluyendo el día malo. La resistencia consiste en ser guiados por el Espíritu Santo para oponernos o mantenernos. Cuando un grupo militar romano sometía, colonizaba, tenía una victoria en alguna extensión territorial, solo le era necesario mantener su posición. Parece que Pablo hace uso de esta experiencia militar y nos dice que una vez que se ha obtenido victoria, ya no es necesario comenzar la guerra de nuevo. Solamente se requiere conservar lo que se obtuvo. Conservarlo mayormente en momentos de dificultad o cuando el enemigo intenta de nuevo atacar con sus artimañas, con sus engaños, con sus mentiras, como bien expone el versículo 11. Tanto el versículo 13 como el versículo 11 guardan un paralelismo, en ocasiones mencionando hasta el mismo mandamiento o el mismo imperativo. Nos dice pónganse, y los dos, tanto el 13 como el 11, dice pónganse o vístanse o coloquen la armadura de Dios. La armadura de Dios como el equipo que requiere el creyente para la batalla. En el verso 13, el propósito de ponerse la armadura de Dios es para resistir, es decir, para mantener la posición adquirida. En el caso del versículo 11, ponerse la armadura de Dios tiene el propósito de soportar los engaños
y trampas del enemigo, los embates del enemigo, recordándonos que existe una lucha que se sigue librando. Entonces, llegamos a este segundo imperativo: pónganse la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Varias interpretaciones surgen. Algunos comentaristas mencionan que se trata de la armadura que Dios provee al creyente. Otros mencionan que se trata de Dios mismo. Dios es la armadura con la cual cubre al soldado creyente. Una tercera interpretación trata la armadura de Dios como si fuese la misma armadura que Dios usa en la batalla. Tal vez esta interpretación es la que tiene mayor consonancia, mayor eco en la narración del Antiguo Testamento. Pues en diversos pasajes se nos muestra a Dios como capitán del ejército de Israel, luchando siempre a favor del pueblo desde la época de los patriarcas. Luego vemos el guerrero defendiendo a su pueblo y liberándolo de la esclavitud de otros pueblos como fue Egipto en el tiempo del Éxodo. Vemos a este gran guerrero luchando a favor del pueblo con su propia espada desnuda antes de ingresar a la tierra prometida, cuando leemos en el libro de Josué, capítulo 5, que el soldado de Dios, el guerrero de Dios, con su espada desnuda, estaba dispuesto a pelear por su pueblo e ingresarlo a la tierra prometida. Se trata de la imagen de un guerrero victorioso que llevó a los reyes de Judá en constantes victorias. Un capitán versado en la batalla, como mencionan algunos salmos, donde se le invita: levántate, oh gran guerrero, y desenfunda tu espada. Un guerrero con su armadura bien colocada, como también lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro. Después que el profeta confronta al pueblo, en este capítulo 59, confronta al pueblo de su tiempo, debido a la forma, a la manera tan deliberada, tan rebelde en la cual el pueblo se aleja de Dios, traicionando el pacto de Dios y vendiéndose ante el pecado. En esos momentos Isaías se da cuenta que solo quedaba una solución, y esta era la intervención poderosa de Dios. Leemos en Isaías 59, 16 en adelante: por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras, a las costas lejanas les dará su merecido, furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Versículo 20. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Probablemente este pasaje fue traído a la memoria de Pablo por obra del Espíritu Santo al escribir esta sección de Efesios 6. Más aún,
porque nos recuerda el inagotable e insuperable poder de Dios, inigualable poder de Dios. Y por ello inicia en Efesios 6:10 con el tercer mandamiento o tercer mandato, tercer imperativo de esta enseñanza: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Efesios está haciendo eco de la enseñanza en Isaías, en la donde veíamos que el pueblo, los creyentes, somos vulnerables y débiles ante la batalla espiritual, que necesitamos la intervención de Dios, quien es todopoderoso. Por lo tanto, nosotros somos o nos convertimos en agentes pasivos, es decir, que por gracia recibimos de Dios, quien es todopoderoso, su fuerza, el aliento que necesitamos para cada día, el cual es depositado en nuestra vida. La manera es como menciona Isaías: se necesita un redentor que venga, un hombre que tendría que luchar y ganar la batalla ante las artimañas y engaños del enemigo. En Mateo capítulo 4 podemos ver con claridad a ese hombre. El Evangelio narra que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, y después de 40 días de ayuno vino el tentador y le dijo: di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús, citando sabiamente la Escritura, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el enemigo le impulsó a un monte alto y, citando el Salmo 91, le dijo: tírate abajo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. De nuevo Jesús poderosamente respondió con la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Por último, el enemigo le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo mostrando un camino aparentemente más sencillo, pero Jesús, con sabiduría, poder y autoridad, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo lo dejó por un tiempo, según leemos en este pasaje paralelo en Marcos. Nos es necesario un redentor, uno que haya vencido estando en nuestra condición de hombre y en nuestro lugar, pero alguien que también pagara el precio de esa redención. Y en Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice que tenemos redención, el perdón de pecados por medio de su sangre. El gran poder de Dios, irónicamente, fue manifestado con aparente debilidad, pues para redimir a su pueblo, en el plan divino se concertó que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, se despojara de su gloria. Lejos de ser vestido de armadura y tomar su espada, Jesús fue desarmado. Lejos de mostrar su ilimitado poder y defenderse en contra de sus enemigos, Jesús demostró sumisión y humildad. Lejos de matar, como cualquier guerrero lo haría, Jesús decidió entregar su vida en la cruz. Es en la cruz, con el derramamiento de su preciosa sangre, que el precio de nuestra redención se cubrió y el perdón de nuestros pecados
nos fue concedido. Pero también en la cruz vemos la manifestación del gran poder de Dios con el cual somos fortalecidos. Iglesia, Cristo Rey eterno, Jesús se despojó de su armadura para que nosotros fuésemos fortalecidos con su gran poder. Así que vistámonos siempre de la armadura de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Es a través de ella que tu Espíritu nos mantiene firmes y fortalecidos. Vemos, Señor, que tenemos un enemigo, el diablo, nuestra propia corrupción y el mundo sobre el cual el enemigo ejerce su influencia. Rogamos que por el poder de tu Espíritu, que es ilimitado, nos capacites, nos armes, Señor, de tu santa armadura y nos guíes a la victoria, pues tú has vencido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida, por quitarte tu armadura y vestirnos con ella. Pido que todos aquellos que escuchen este mensaje sean fortalecidos y permanezcamos firmes en la fe. Y aquellos, Padre, que aún no tienen un encuentro contigo, por el ilimitado poder de tu Espíritu, toca sus corazones. Y que aún, Señor, podamos unirnos a tu pueblo, adorarte y esperar el regreso de nuestro guerrero y capitán, Cristo Jesús. Es en el nombre de Él en quien pedimos todo esto. Amén.